Ok, mi nombre es Mauricio y hoy es la segunda clase sobre el libro El secreto del universo de Kepler y más que nada vamos a abordar, eh, bueno, en la primera clase ya abordamos en general la idea de este libro y algunos sólidos. Hoy día vamos a terminar con los que faltan, pero igual yo quería retomar un poco la idea. eh, bueno, aquí están los sólidos platónicos que ya habíamos visto, que es los que toman los cinco sólidos platónicos que se llaman, que son los regulares, porque todas sus caras están hechas por polígonos regulares. Esta tabla o cuadro que sale aquí sobre las caras, los tipos de caras, el número de caras, aristas y vértices, sale en el libro de Kepler. Eso lo vimos en la clase anterior. Aquí está una imagen que muestra cuál es el orden, ¿no? Ya construido que le da Kepler a los planetas y a cada sólido. eh, Ahí está la esfera de afuera, que es Saturno. Entre Saturno y Júpiter pone el cubo y así va, ¿no? Y entre Júpiter y Marte pone el tetra. Después viene, si se alcanza a ver ahí, el dodecaedro, aquí que estoy marcando. Ahí donde está el orbe magno, la Tierra. Después viene adentro el icosaedro, viene Venus. Después viene ahí muy pequeñito, que no sé si se alcanza a ver, ahí Mercurio. Y en el centro, que apenas se distingue un poco, está el Sol, ese ahí. Quería retomar un poco esto, que según lo que hemos trabajado de este libro es como lo más fundamental, que es cuál es el esquema fundamental, cuál es el esquema de la demostración fundamental de Kepler. Que aunque, como ya dije en la clase anterior, Kepler en este libro no da exactamente con las órbitas de los planetas, sin embargo sí les sirve para después encontrarlas, ¿no? Y aunque él toma esta idea de Copérnico de que el sistema solar tiene que ser heliocéntrico, o sea, poniendo al Sol en el centro o de las órbitas de los planetas, eh, quería leer esta parte porque me parece que es lo más, creo que esa era lo que ayuda realmente a Kepler a encontrar después las órbitas. A pesar de que hay varias hipótesis que él toma, las desecha las que no les sirve, pero al final sí encuentra lo que estaba buscando. Y dice, pero puesto que el creador del mundo preconcibió en su mente, hablando en términos humanos, para que lo entendamos como hombres que somos, una idea del mundo, y la idea es primero que la cosa. Y además, como se ha dicho anterior, una cosa perfecta será ella misma óptima en tanto que que forma de la obra futura. Es evidente que Dios de ninguna otra cosa que de su propia esencia pudo obtener la idea para fundar el mundo con estas leyes que en su bondad se prescribió a sí mismo, esencia que puede ser considerada en dos aspectos cuán excelente y divina sea. Primero, en sí misma, en tanto que es una en esencia y trina en persona. Y después, comparándola con las cosas creadas.
Ahora vemos de qué manera el creador óptimo ha utilizado estas cantidades en la estructura del mundo y que es lo que más verosímilmente, según nuestro entender, ha sido hecho por el creador. Y después también buscaremos estas cosas tanto en las hipótesis antiguas como en las nuevas, y le adjudicaremos la palma a quien resulte poseerlas. Eso de la palma es como la vencedora en el fondo, ¿no? Va a ser la vencedora la que él encuentre que sí es la correcta, ¿no? O sea, que él está en esa búsqueda. Eso a mí me parece que esto es lo que deja ver. No es todo el capítulo 2 obviamente, es mucho mejor leerlo, pero este es lo que, para mí, lo que está, él sabe que hay un universo creado, que el creador lo creó con cierto orden y que el hombre es capaz, como él bien sabe, está hecho el hombre a imagen y semejanza del creador, es capaz de lograr entender cómo funciona el universo, cómo son las órbitas y que puede acceder a eso. Ahora, bueno, anteriormente habíamos visto al cubo y habíamos visto cuál era su arista. Ahora podríamos ver y si no lo podemos hacer igual en este momento, quién hizo el octaedro y si encontraron cuál era eh, su, su diagonal, su eje, que es en el fondo, bueno, en el caso del cubo, como ya lo había mostrado antes, en el caso del cubo, ¿no? Es de una arista, de esta arista a su contraria en línea recta, es el eje o diámetro o diagonal, se le puede decir de varias formas, pero es el diámetro de la esfera que va a circunscribir a este sólido. Así que no sé qué tiene por ahí hecho un tetraedro, si no lo podemos hacer. Se puede construir rápidamente. Está hecho con 8 caras triangulares. ¿Sí? Gerardo, tú tenías hecho ¿puedes mostrarlo? Alan también lo había hecho, me lo había mostrado. No puedo mostrar el cubo porque sufrí un accidente. Tengo todos menos el cubo. Pero el octaedro sí, Sí, el octavo, sí, ahí voy. claro. Ahí está el de... El mío ahí está. Ahora, ¿cuál creen ustedes que será el eje de ese sólido? Ah, ok, ahí hay otro. ¿Cuál sería la...? Porque recuerden que es la mayor distancia que hay en el sólido. Okay. Pues esta línea, esta, ¿Y eso qué sería? ¿Como de un vértice a su vértice contrario también? De un vértice a otro vértice, pero de un vértice de arriba y otro de abajo.
al vértice contrario. Ajá. Es igual que la del cubo, ¿no? En cierto sentido están Sí, es igual a la del cubo, ¿no? O sea, me quiero decir, no es que sea la misma distancia, pero guardan esa relación que están en vértices, que su mayor distancia se encuentra entre sus vértices contrarios. Su eje o su diagonal están es de un vértice a su vértice contrario, en línea recta, obviamente. Que tiene cada vértice opuesto al centro, escala opuesta. Ok. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Correcto. ¿Hay alguien? ¿Cómo? Con cualquier ángulo. Con cualquier vértice contra vértice, sí. Claro. Sí, sí. O sea, tiene varias diagonales, ¿no? ¿Todas son iguales? En el sentido de que va de un vértice a otro vértice. Mira. A ver si lo puedes poner, Nelly, pero como de... Porque si tú lo miras como de arriba, o sea, si tienes el vértice aquí y lo miras desde ahí, desde arriba, ¿qué se ve? Digamos como en ese cinturón que hay, que se ve del... ¿Qué figura se ve ahí? ¿Cómo? Ah, un cuadrado. Exactamente. Un cuadrado. Es un cuadrado. Y ese cuadrado, digamos, estaría como en todas partes, ¿no? Si uno girara hacia otro vértice y lo pusieras de otro vértice, también sería un cuadrado, ¿no? El brote. Sí. El otro vértice es como el brote, ¿no? El brote. La base, sí, la base. Como la base, ¿no? Ajá. Claro. Pero es aparente porque eso tiene una punta. Claro. O sea, hay un cuadrado, siempre hay un cuadrado. Sí. En el fondo es como si... Ya. Sí, ¿no? Es como si tomaras varios cuadrados, ¿no? Y los fueras poniendo de tal forma que va a formar esa figura, ¿no? Un octaedro. Entonces, si están estos cuadrados por todos lados, ¿qué quiere decir eso? Que sus vértices, esos que están contrapuestos, es como la diagonal del cuadrado, ¿verdad? Vértice. Ajá. Entonces, todas esas distancias serían iguales. Ya. ¿Sí? O sea, Mauricio pasa por el centro. Y la vemos pasar por el centro, la otra también pasa por el centro. El cuadrado. Son como dos diagonales, exacto. Ajá. Exacto. Pero en realidad no son líneas rectas, sino líneas cortadas. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de líneas cortadas? Porque están en el centro y tienen un pico, tienen como volumen. No entiendo lo que está diciendo Nelly. ¿Cómo? ¿Puede repetirlo? Ya. Usted ve allí dos diagonales, ¿cierto? Sí. Las dos diagonales, ahí en el cuadrado. Ajá. Yo lo tengo en mis manos, eso no son dos diagonales, no. Una, dos, tres, cuatro líneas. Ajá. Que forman un vértice. Ah, pero teniéndolo en las manos. Pero si lo tengo de lejos, lo veo como dos diagonales.
Claro, que pasa por el centro del cuadrado. Ese es el vértice del tetraedro. Ah, del octaedro. Pasa al otro, pues, no pasa pues al otro lado. Sí, claro. ¿Entiendes? No, lo que quiero decir es que si yo le digo a una persona aquí cerquita, que son dos líneas, dos diagonales, no me va a decir que son dos líneas, y no que son, ya no, la línea pasa a ser otro concepto allí, vea. Están quebradas. Quebradas en el centro, ¿entiendes? Las dos diagonales están quebradas en el centro. O Sí. sea, no son dos líneas derechitas como una regla. Ajá. Eso es lo que quiero decir. Sí. Ah, las aristas sí. Ajá, claro, las aristas. Están en un ángulo, claro, sí, tienen un ángulo de inclinación para Pero hacer la la figura. sombra, que, como usted dice, las sombras son dos diagonales, vea. ¿Cómo le va? Ya. Bueno, pero... ¿Ah? Ok. Pero creo que se entiende la idea, ¿no? Que si son son... Claro, son dos cruces. Claro, si uno los ve como cuadrados, ¿no? Como cuadrados que se entrecruzan, quiere decir que esas distancias mayores entre los vértices siempre son como esa diagonal de ese cuadrado, lo cual quiere decir que es igual. Ajá. Que de vértice a vértice contrario, todas sus distancias son las mismas, entonces es como el diámetro. Sí. Y ese diámetro también se puede calcular también utilizando Pitágoras, porque ahí ya, o sea, acá en el cubo era un poquito más complicado porque, claro, primero había que ver esta diagonal de la cara, ¿no? Saber eso, y con esa diagonal más a esta, más esta, ya puedes saber el cálculo de la... ¿no? En esa es más directa, ¿no? Es como ya solamente la diagonal de ese cuadrado que se forma con las aristas. Y en el caso del tetraedro, que no sé si lo tienen hecho, tú lo tenías, Nelly, ¿no? Sí. Sí. Aquí tiene, no es que sea más complicado, pero tiene como su qué, ¿no? Porque si se fijan, la arista va con el centro de una de las caras, ¿no? Esa sería sí la altura Ya. de este tetraedro. Ya. Y ahora la pregunta es, ¿esa altura de este tetraedro que va de aquí a ahí será su diagonal? Sí, es la diagonal, porque no puede haber otro lado que la... Sí. La que viene de aquí del centro para abajo. Habría que construirlo, ¿no? Sí. Habría que hacer un... Así es que ¿Cómo se llama? Ese círculo y recortarlo y ver si realmente, porque cuando uno lo hace aquí en el cubo, se supone que la esfera va a tocar como todas las, o sea, no, el cubo, cada arista del cubo va a tocar la esfera por dentro, ¿no? O sea, que hay que imaginar algo así, que si yo hiciera un corte, en el fondo pasaría como una especie de circunferencia por aquí, tocando cada punta. Y aquí también, y así, ¿no? Con todas sus
Y si se imaginan la esfera, es como que estaría cada esquina, como se ve en el... Ah, en la figura. Como se ve aquí, cada vértice está tocando, ¿no? Bueno, aquí no se alcanza a ver porque está cubierto por, pero aquí sí se nota, ¿no? Que está, ¿no? Sí. Y en el tetraedro tiene que pasar lo mismo, ¿no? Ahí está un vértice, ahí hay otro vértice, cada uno tiene que estar tocando la superficie de esa esfera. Aunque aquí está la mitad de la esfera realmente, no es completa. Se supone que por acá, más o menos, así al ojo, debería estar por dentro tocando el otro. Y en el caso del cubo, algo por aquí. Y este otro lado, algo así como por aquí, ¿no? Ya. Es como para que tengas una idea gráfica. Y bueno, y así va, ¿no? Y después viene el dodecaedro, es la misma idea, en el dodecaedro es la misma idea, en el ico y en el octaedro también. Todos tienen que todas las aristas de los sólidos tocan la superficie de la esfera que está, que lo circunscribe. Solo aristas con las posiciones, pero Claro, con todos los vértices. Todos los vértices van a tocar a esa esfera. Ahora, eso solamente para las que los circunscriben. En el caso de las que los inscriben, es diferente. Aquí el ejemplo se puede notar en esta del cubo porque, bueno, la misma, aunque hay un grosor, como había dicho antes, este grosor que es por la excentricidad que hay en las órbitas, por eso se ven así. Esto no es al azar, ¿no? No está hecho ni al azar, ni al ojo, ni nada así, sino que está hecho con un cálculo que lo calcula ese grosor, porque bueno, se dan cuenta que porque no son exactamente como un círculo, sino que hay momentos, como dije, que hay momentos en la clase anterior, que hay momentos en que la órbita, que el planeta va a tocar, por ejemplo, la parte externa aquí de este orbe, del grosor del orbe, y va a haber momentos que va a tocar la parte interna, ¿no? En su órbita, por esa diferencia que hay. Y en este caso, la parte interna de ese orbe es la esfera que circunscribe al tetraedro. Pero la parte externa de ese orbe es la que está inscrita en el cubo. Ya. ¿Y cómo creen ustedes que, por ejemplo, tendría que estar ese orbe que está inscrito en el cubo? ¿Dónde tendría que tocar? ¿Qué toca ese orbe? Porque si el circunscrito toca todos los vértices, ¿qué tendría que tocar los que están inscritos? Los centros de las caras, ¿no? Correcto, sí. Toca todos los centros de las caras, de todos los... Claro. Ujú. Aquí se nota, ¿no? Que está en el centro, ¿no? Ese es el centro ahí de esta cara. En este caso también. En el caso aquí del tetra, también está tocando ahí el centro de esta cara. Ya. No se nota quizás
aquí en esta imagen, pero es así. En el dibujo quizás que no se nota. Ah, ya. Sí, por eso es que a veces los sentidos en ese caso, bueno, no sé si son no sé si los sentidos engañan o la percepción. Ahora creo más que el juicio, el que uno tiene, el que engaña más que un sentido en sí. Es el juicio que uno hace pensando que, o sea, un juicio errado. Ujú. Bueno, eso, así muy, muy rápido para entrar a esto otro, que es ya un poco algo de lo que vimos, de lo que estábamos hablando, pero que ya Kepler entra así al cálculo de los órdenes inscritos y circunscritos en los sólidos. Y dice así, y nada se ha dicho hasta aquí más que algunas señales concordes y aparentes con el teorema propuesto. Que era eso que lo había mostrado. Bueno, en su teorema dice que los 5 sólidos son los que van a dar el orden para la distancia de los planetas. Eso también lo dice en el capítulo 2. Pasemos ahora a las distancias de los orbes astronómicos y a las demostraciones geométricas. Si ellas no concuerdan, habremos perdido sin duda todo nuestro trabajo anterior. Y antes que nada, veamos la proporción en que se hallan los orbes inscritos y circunscritos en cada uno de los 5 cuerpos regulares. Esos cuerpos regulares son los 5 sólidos platónicos. Proporciones en que se haya. Ya. Y dice esto que era un poco lo que estábamos viendo. Dice, 2 ángulos opuestos y el centro de la figura siempre están en la misma línea o eje de la esfera. O sea, 2 ángulos opuestos. Él dice, bueno, dice 2 ángulos opuestos. Estoy viendo así. Espera. Ahí sí. Dice que 2 ángulos opuestos, ¿no?, de la figura pasan como por el centro, el eje, ¿no? Pasa ahí. Creo que se vea, ¿no? Y dice que están en el mismo eje, en la misma línea o eje de la esfera. Y obviamente son el mismo centro. Si yo hiciera lo mismo de aquí, de este vértice a este otro vértice habría las mismas distancias, o sea, se tocarían en un punto en el centro donde sería como el radio y este el diámetro, y el eje y el semieje, que dice él, o la mitad del eje, que es lo mismo. Se exceptúa, como dice ahí, el tetraedro, que tiene cada vértice opuesto al centro de las caras opuestas. Que era eso de que el vértice con sus caras opuestas, ¿no? El centro está aquí. Si yo hago una línea recta hasta el otro vértice, no es igual, ¿no? Dice que en este caso no funciona igual que el resto de las figuras, que sí. Bueno, en el caso del octaedro ya vieron que sí es la misma. Si hacen ese mismo ejercicio de cruzar todos los ejes, va a ser el mismo centro, y como es el mismo diámetro, serían el mismo centro de la figura y de la esfera. Y dice que la recta que conecta el centro del sólido y de la base es el radio o semidiámetro del orbe inscrito. Pues la esfera inscrita debe tocar todos los centros de la cara de la figura.
ha dicho Gerardo, ¿no? Todos los centros, la esfera inscrita o el orbe inscrito toca todos los centros de la figura, de las caras de la figura. Y eso anterior que dice está un poco en este dibujo que se alcanza a ver aquí, que dice que la recta que conecta el centro del sólido y la base, y de la base es el radio o semediámetro del orbe inscrito. Ok. Dame un segundo. Estaba buscando mi libro para leer un poco la explicación que él va dando sobre esto. Y usa esta figura, ¿no? Da como explicación esta figura donde dice que en la figura adjunta H, O, M, esa es el eje del orbe circunscrito. O sea, que es lo mismo que decir que el eje de la figura. El centro común de este y de la figura inscrita es O. HGL, H, aquí, o sea, H, G y L, esos tres, es una cara de la figura que en este caso es la base, o sea, que es la misma base de la figura, por ejemplo, en el caso de este, ¿no? Ustedes se tienen que imaginar que esta es la figura que está diciendo la I, I es el centro de la base, HI es el radio del círculo circunscrito a la base, o sea, hay un círculo aquí con el que está hecho este triángulo, y aquí debe estar el centro, que es HI, que es esta distancia. Entonces, y la recta trazada desde O, centro del orbe, recuerden que el centro del orbe es lo mismo que el mismo, no, bueno, el centro del orbe, hasta I, esta que está aquí, Se ve nada más la diapositiva. Ah, ok. Ahí está el cuadrito. No lo había visto, perdón. sí. Entonces está el centro del orbe hasta ahí. Centro del círculo pequeño será perpendicular al círculo y a la línea HI. Por tanto, el triángulo HIO, este triángulo que está aquí como inclinado, voy a tratar de ponerlo de otro color. Ese triángulo
HIO será recto. O sea, es un triángulo que es rectángulo. Es rectangular, ¿no? Es recto. Y bueno, y aquí después entra en algo un poquito más difícil, pero dice, luego el cuadrado de HO será igual a los cuadrados de HI y de OI. HI y OI. ¿Sí? Esto es Pitágoras, o sea, se tienen que imaginar. Es que no quiero dibujarlo aquí porque no va a salir, pero imagínense que es una línea. Que este es un cuadrado y este es otro cuadrado. Entonces dice que la suma de esos cuadrados va a ser igual a este cuadrado. Entonces, si yo ya teniendo estos datos, porque voy a hacer el círculo que me va a circunscribir esta cara triangular, voy a saber cuánto es HI, que es el radio. En el fondo esto es el radio. Y como ya voy a saber también cuál es su diagonal, que es esto, voy a tener que calcular. Bueno, en el caso del tetra es un poco, pero pues, veámoslo desde el octaedro, que es más fácil. Como ya voy a saber que en el caso del octaedro mi diagonal es la misma diagonal de ese cuadrado que vimos que se formaba, ya voy a saber ese dato más el círculo con el que hice los triángulos, ¿verdad? Entonces, si yo a la mitad de esto, usando Pitágoras, ¿no? A la mitad de esa distancia le quito esto, voy a saber este valor de este lado, que va a ser el que lo circunscribe. Es así, muy rápido. Sé que no es fácil, pero es como para que tengan una idea cómo se realiza el cálculo. Y eso que decía antes es válido para el octaedro. En el caso del cubo, a ver, en el caso del cubo es como mucho más, para los orbes inscritos es mucho más, para el orbe inscrito es más fácil. En el fondo no hay que hacer tanto cálculo ni tanta, porque, o sea, se puede simplificar, porque como decíamos, el inscrito tiene que tocar todos los centros de estas caras, ¿no? Todos los centros de estas caras lo tiene que tocar el orbe inscrito, todo, de las 6 caras, ¿no? Que están ahí. Entonces, esta distancia, ¿verdad? ¿A qué se parece? Si yo pongo un centro de una cara contra el centro de otra cara, ¿a esa distancia qué es? Es la arista. Exacto. Ese sería mi diámetro, ¿no? Entonces la mitad de este diámetro sería el radio, ya tendría el radio, ¿no? Es como más...
En el caso del cubo es bastante más rápido encontrarlo. En el caso del tetraedro, ahí sí es un poquito más difícil. Ahí sí, de nuevo hay que entrar con Pitágoras porque hay que encontrar, como toca cada centro, pero si se fijan, los centros no están, ¿no?, uno contra otro. Están como en un ángulo diferente. Entonces tengo que encontrar yo primero la altura del tetraedro, que esa sí se puede encontrar. Después con con la distancia que va de este centro de este triángulo o sea, como llega aquí al centro, esta distancia tengo que encontrarla para poder calcular también eso, ¿no? Y después hacer un triángulo aquí, y ahí ya tengo como... Pero bueno, es un poquito más complicado. ¿Puedo mostrar lo que tengo? Sí, claro. Espera. Y si tienen dudas también. Y después leemos esto. Espérame un segundo. Por ejemplo, está el tetraedro. Y lo que hice fue de agarrar de una vértice a la cara, ¿no? Por ejemplo, de trazar uno hasta la cara, ¿no? Entonces, de ahí hice eso con cada vértice y se genera un centro. Ajá. Ahí donde cada palillito de en medio va del vértice a la base, a su base. Y una vez en la intersección de ellos, pues bueno, me da el círculo que está marcado con la plastilina del medio. Entonces, ahí se ve cómo está, cómo chocan, podría decirse, o se van de, sí, o sea, como que justamente, por ejemplo, aquí está una base, ¿no? Pero justamente donde coinciden todos los palitos, pues ahí sería el centro, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo que ahorita estuve viendo y es lo que hice. Sí, lo que hay que ver es si esa altura, ¿no?, de que va de una cara al centro, que va de una arista al centro de una cara, es realmente el diámetro del orbe que lo circunscribe al tetraedro. Entonces, eso es lo primero que hay que ver para saber si realmente después utilizar Pitágoras y con eso sacar, ¿no?, lo que se explica, lo que sale explicando Kepler. Sí, porque si este es el centro, pues ya de aquí, pues tiene que abarcar a todas las aristas, ¿no? Todos los vértices. Uh-huh. Okay. Y esto sale también en el capítulo 13, dice, pero si ahora se toma el radio de cualquier círculo circunscrito, el círculo circunscrito, como seno total de 1000 partes, esto es un valor que usa para, como dice ahí, esta magnitud es suficiente para nuestro propósito, es solo una magnitud que él utiliza para hacer el cálculo. Entonces, el cuadrado de la arista del cubo vale una tercera parte del cuadrado del eje. De modo que si el eje vale 2000, la arista del cubo vale esto, ¿no? 1500, bueno, no sé si en el fondo es 1155.
Sí, es 1155. Y eso es, eso es para el cubo, pero si se dan cuenta, en el fondo está diciendo que uno, yo lo veo así, si tú tomas, si tú tomas la arista, ¿no? Y tomas esa arista y buscas la suma de sus cuadrados, vas a tener como una diagonal, que es la diagonal de la cara, y esa va a ser el doble de esa. Y si después tomas esa diagonal y haces otro triángulo más la arista, vas a tener 3 veces el valor. O sea, ahí él dice que la arista es 1/3 del valor un tercio del cuadrado del valor del cuadrado del eje. ¿Sí? Sé que suena medio un poco complicado, pero bueno. Y después dice que la arista en el caso del octaedro será la mitad del cuadrado del eje. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el caso del octaedro hay como ese cuadrado que vimos y su diagonal, ¿no? Entonces, si la diagonal es el eje, que es el diámetro el del orbe que lo circunscribe, entonces la mitad de eso, recuerden que siempre aquí es Pitágoras y siempre son cuadrados, va a ser la arista. Y en el caso del tetraedro dice que el cuadrado de la arista es 3/2 del cuadrado del eje. Dice que hasta aquí solo se ha utilizado hasta aquí se ha utilizado aquel teorema áureo de Pitágoras sobre los cuadrados de los lados de los triángulos rectángulos. Respecto a los 2 cuerpos restantes, es preciso recurrir a otra joya de la geometría, que se trata de la línea recta cortada en proporción extrema y media. Y aquí sí se pone un poquito más difícil. Dice que la arista del dodecaedro es la más larga porción de la arista del cubo cortada según la proporción extrema y media. Para hallar la arista del icosaedro necesitamos hallar el radio del círculo que toca los 5 vértices, que se ve acá en esta figura que está acá arriba. Déjenme acá. Para hallar la arista del icosaedro necesitamos hallar el radio del círculo que toca los 5 vértices del icosaedro, que es AC en el círculo AD. AC en este círculo, en el círculo AD. Su cuadrado es la quinta parte del cuadrado del eje. Por tanto, si el radio de este AC se divide en la razón extrema y media, según su segmento más largo AD, este es el segmento más largo del que habla, AD, de ese AC. Su segmento más largo, AD, es el lado del dodecaedro que puede ser inscrito en el mismo círculo AB. En este mismo círculo. No, disculpen, es el lado A del decágono que puede ser inscrito en el mismo círculo AB. Así, la suma de los cuadrados del radio AC
entero y el segmento mayor AD es igual al cuadrado del lado EF. Del pentágono inscrito en este círculo. Y como se ha situado entre dos vértices, el icosaedro será también una arista del icosaedro. Está claro, ¿verdad? Pero eso es para que vean todo el trabajo que no es fácil, ¿no? Todo el trabajo que se da a Kepler y todo lo que hace. Esto lo hemos trabajado bastante. No es fácil, pero se puede trabajar. Pero aquí demuestra cómo Kepler toma esto y lo trabaja, o sea, a lo que voy es que él toma cada cosa y la trabaja hasta el máximo, hasta donde se puede llegar, y así va tomando todas las hipótesis para ver si funcionan o no. Y eso es lo interesante, que lo toma y lo trabaja, no porque le dijeron, no porque parecía que, o porque me comentaron, o porque mi vecino me dijo. No, que predice, bueno, si esto es así, así, veamos si realmente es así, y él lo trabaja. Y en el caso de los orbes inscritos, toma esta parte. Bueno, dice, tenemos ya las aristas de todas las figuras en razón del eje de la circunferencia circunscrita. O sea, hay una proporción que él da, esta razón que hay siempre entre la arista de cada sólido y la esfera que lo circunscribe. Ahora continuamos investigando los radios de los círculos circunscritos a la base a partir de las aristas ya conocidas. Cosa que con la ayuda de los senos obtendrá muy fácilmente quien no considere que aquí se necesitan números absolutamente exactos. Pero si alguno considerase necesario un trabajo más fino, le mostraré los fundamentos de esto según Euclides, puesto que las bases revisten al menos tres formas. Las bases de todos los sólidos, triangulares, cuadrangulares y pentagonales. En el caso de las triangulares, el cuadrado del lado GE es 3 veces el del radio buscado HI. En el cuadrado, el lado GH al cuadrado es igual al doble del radio buscado. Por fin, en el pentágono, la suma de los cuadrados del lado GH y la cuerda KH, que es esa cuerda que él dice, que son las líneas conocidas, es 5 veces el cuadrado del radio buscado HI. Y así tenemos los radios de los círculos circunscritos a las bases en la misma razón que las aristas. O sea, estos son los círculos que circunscriben a cada cara. Eso es para poder calcular en el fondo, ¿no? Y él dice que todas están en razón, o sea, todas están en proporción de alguna forma con con la arista del sólido. En el caso del cubo, ¿verdad? Que una cara es su cuadrado. Espérenme, ¿verdad? Él dice que el radio de es la mitad del cuadrado de sus aristas, ¿no? Porque aquí están las aristas, ¿verdad? Y si volvemos a Pitágoras, o si lo quieren ver mejor aquí en este lado para que
¿no? Está ahí. Esa mitad no es esta. Esa es la diagonal. Se fijan, de nuevo ahí está Pitágoras. Aquí el cuadrado. Y aquí otro cuadrado. Y este es el otro cuadrado. Disculpen el dibujo. Entonces la mitad de este valor del cuadrado, o sea, de esta línea, es el diámetro, pero la mitad este es el diámetro, pero su mitad es el radio. Y está en esa proporción, ese radio está en esa proporción a la arista de este cuadrado, que es la cara de un cubo. Y él dice que en el caso de las caras triangulares, que son para el tetra, el octa y el icosaedro, en el caso de las triangulares, el cuadrado del lado de este, ¿no? Es 3 veces el cuadrado del radio buscado, ¿sí? El radio, recuerda que siempre son cuadrados, siempre son cuadrados. O sea que este radio está en relación a esto. Este lado es 3 veces mayor, su cuadrado es 3 veces mayor que el cuadrado del radio. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo último? ¿Qué significa la proporción en los cuadrados de un lado y del radio? Es que él dice que, bueno, el anterior decía que así como las aristas de la figura, bueno, también les dice lados, pero se conocen, hoy en día se conocen como aristas, de cada sólido están en proporción al orbe que la circunscribe, ¿ok? Y él dice que también el círculo, porque si yo quiero hacer, para esto hay que saber cómo construir figuras a partir de un círculo. Yo les mostraba tengo, por ejemplo, si yo quiero construir si yo puedo construir un cuadrado a partir de un círculo. Es como si como si lo dividiera, ¿no? Entre comillas, como si lo dividiera en 4 partes, ¿no? Y ahí está mi cuadrado, construido con un círculo, a partir de un círculo. Y si quiero hacer un pentágono, también se puede hacer. Bueno, eso es un poquito más difícil porque ahí hay que trabajar lo que él llama la sección media extrema, que también se conoce como sección áurea o creo que tiene otro nombre. Entonces, yo necesito saber cuáles son las proporciones que hay entre... Voy a borrar todo esto. Él dice que igual ese círculo que circunscribe la cara de todos los sólidos, ya sean de base triangular, de un triángulo, cuadrangular, pentagonal,
están también en proporción con el radio de ese círculo. La arista está en proporción con su radio, con el radio del círculo que lo inscribe. ¿Sí? En el caso de, como él dice, las formas triangulares, el GH, que es este lado, es 3 veces el cuadrado de ese lado, es 3 veces el del radio del círculo. A ver. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí o...? Sí, o sea, si hiciéramos los cálculos, pues ahí podríamos darnos cuenta de qué significa, ¿no? De sacar el cuadrado. Bueno, de hecho hasta se me va un poquito de las proporciones, pero sí entiendo, creo entender que todo está en proporción al radio del círculo que se circunscribe a las figuras, ¿no? Claro, y en el cuadrado dice que GH, bueno, que es esto mismo, que es este lado, es igual al doble del radio que se busca. Pero es así en el fondo, ¿no? A ver. Claro, ahí hay un triángulo rectángulo. Te fijas que aquí se hacen como 2 cuadraditos, ya más pequeñitos. Aquí hay un triángulo rectángulo, aquí y aquí. Este es rectangular y ahí está. Entonces dice que el cuadrado GH es igual al doble del radio buscado. En este caso es el triple. En el de las caras triangulares. Y en el caso de las pentagonales, la suma del lado GH y la cuerda KH es 5 veces el cuadrado del radio que se busca. O sea, tienes que hacer lo mismo, pero hay que hacerlo rectangular, ¿no? Hay que utilizar siempre Pitágoras para esto, es como fundamental. Y ahí se sumarían GK y GH, ¿no? Para una arista y de ahí sacar las proporciones, ¿no? Con respecto al radio. Dice que esto, claro, que esta, si yo lo pusiera así, esta misma cara, porque él dice que la suma de los cuadrados GH, este sería GH, que sería igual a esta distancia, y KH, que es esta, o sea, esta suma que sale aquí, tendría que ser 5 veces mayor que esta. Los cuadrados. Pero yo creo que hasta ahí con eso, porque lo veo con muchas dudas. Esto no es fácil, ¿eh? Esto no es, no. Yo lo trabajo, o sea, lo hemos trabajado, lo sigo trabajando y no es... realmente hay que trabajar. Hay que construirlo, hay que trabajarlo. Pero ese es como, esta es la idea, es como para darle una idea de que Kepler sí lo trabaja esta hipótesis, cómo las va trabajando. Es con mucho detalle, hasta el máximo, hasta donde ve ya que no va más allá, busca
siempre buscando estas proporciones, hasta llevarlas a un límite que ve si le sirven o no. Y ese es como la base de su método. Eso es como, para mí es como lo más importante. ¿Okay? Este trabajo del capítulo 13 es bien importante porque de alguna forma uno retoma, trata de redescubrir eso que él estaba haciendo, aunque no sea la respuesta a las órbitas, pero uno lo trabaja y se va metiendo y va un poco como entrando como en la mente de Kepler, ¿no? Y viendo cómo lo iba haciendo, más o menos todo el trabajo que significa. Y eso es como para mí fue como muy valioso y creo que es como lo más valioso de estudiar a Kepler. Tener ese método que uno después puede así someter cualquier idea al mismo método, a esa manera de pensar. Así que, bueno, eso. Mauricio, tengo una pregunta. Habla de un teorema de Pitágoras. ¿Ah? Se habla de un teorema que es el de Pitágoras, que lo refiere Kepler. Uh-huh. ¿Cómo se convirtió ese teorema en algo universal sin haberle explicado a uno, sino numéricamente, no a partir de lo que Kepler nos está explicando a través de los sólidos? O sea, uno puede abstraer con Kepler esto que se está explicando aquí, sin necesidad de fórmulas. Pero ya por el teorema de Pitágoras, ya que es otro mundo de la matemática, ya es otro cuento, ya necesitamos abstraer otras cosas. Con Pitágoras hay fórmulas que uno lo llevan a darle una respuesta fácil. Y con Kepler ya el mundo es diferente, ya entenderlo ya con figuras, con sólidos. Como ya sabemos, a nosotros no nos enseñaron a través de las figuras, con estas figuras o 5 sólidos, nunca nos enseñaron el teorema de Pitágoras, sino como algo que, eso que se da siempre así, siempre da un rectángulo de 2 lados y uno... Sí, se dan 3 lados, claro, y siempre encuentra un solo lado. Yo no entiendo en qué se fundamenta el principio del teorema de Pitágoras. Porque pues sabemos que siempre hay que hallar disque la hipotenusa, que viene siendo un lado. Eso en figura geométrica, ¿cuál es la hipotenusa de un sólido? Un sólido que representa la hipotenusa. Entonces ya hay que construirlos para ver todos esos conceptos e ideas de hipotenusa que sí, en el teorema de Pitágoras. O sea, a ver si entiendo la pregunta. Mauricio, es que yo veo que hay 2 cosas diferentes. El teorema de Pitágoras, y que eso es lo que se da siempre allí, que esa es la relación del radio con el radio y con el otro lado que se da, el lado mayor, ¿cierto? Opuesto a esos 2 lados. Por ejemplo, se habla de seno, ¿sí? O sea, allí seno, ¿sí? Ya hay un concepto diferente, el seno, y ya hay una cuerda que también aquí que se aparece como algo diferente ya, que ya no es como, no es un principio de los demás sólidos, el seno y la cuerda. O sea, quizás va un poco lo que está diciendo Dino en el chat, que es que porque no es que el teorema de Pitágoras esté mal, ¿no? No es que, porque aquí voy a usar a Leibniz, pero bueno, Leibniz dice que es bueno como tener todas estas fórmulas y reducciones de cálculo porque de alguna forma eso ahorra tiempo, ¿no? Cuando uno quiere hacer cálculos te ahorra mucho tiempo, que estar repasando toda la idea desde cero.
eh, es como una herramienta, ¿no? En el fondo, ¿no? Son herramientas, son eso, ¿no? De todas maneras, hay buen cálculo y es bastante útil. Em, el tema está que, claro, que nunca se explica que el teorema de Pitágoras viene de algo que se construye, ¿no? Que son cosas no se explica constructivamente cómo es, ¿no? Cómo funciona, por qué es así, ¿no? Porque si yo sumo eh, los dos cuadrados que estén rectangulares, que estén en ángulo recto, si esos dos cuadrados están juntos, su hipotenusa es la suma de esos dos cuadrados, ¿no? El cuadrado de esa hipotenusa es la suma, pero en el fondo lo que se hace ahí es una suma de área, ¿no? Si uno lo construye, es esta idea de doblar el cuadrado, eso es, ¿no? Pero Pitágoras o sea, Pitágoras es como una fórmula fácil para hacer esos cálculos después, ¿no? Para no tener que estar como haciéndolo todo así, construyéndolo, ¿no? Es una forma de ahorrar tiempo en el fondo, eso es. Pero no es que una cosa esté mal y la otra esté bien. Creo que no es así, sino que no se explica lo suficiente. Nunca, bueno, por lo menos a mí en el colegio no me explicaron de dónde venía Pitágoras. No lo enseñan por construcción, sino de memoria. El cuadrado y la hipotenusa y el cuadrado de la suma de los catetos. No hay construcción del parte del profesor, no lo hay. Memoria. No, Sí, pero yo no digo que una cosa está buena y la otra está mala, no. No, yo digo es que Pitágoras no lo explica como lo explica Kepler, es lo que yo digo. O sea, el teorema de Pitágoras es precisamente por una explicación que no reconoce, digamos, lo anterior que hizo Kepler, o sí lo reconoce Pitágoras, todo ese proceso que hizo Kepler para mostrar de dónde sale el cuadrado y el otro, y los rectángulos, y lo que usted estaba construyendo, los rectángulos que se dan siempre dos lados, y en la hipotenusa siempre es más grande. Por ejemplo, ¿dónde salió 2000, 1000 y 1155? De esos, hay que calcularlo. Bien, precisamente, como es el método. ya estamos como en el tiempo, pero esto lo voy a hacer, como dice, al costo. Así bien rápido, lo voy a hacer. Voy a utilizar la misma presentación como para... A ver, a ver si es lo que está... Estoy preguntando. Estoy entendiendo la pregunta. ¿Dónde está? Acá. Vale. Si yo lo pongo aquí en presentación, puedo escribir, eso es lo que... No. Claro, él dice que... Entonces utiliza esto de que dice que vale 1000, ¿no? 1000 partes, ¿no? El total del círculo circunscrito. Del círculo circunscrito. Es que quiero hacerlo, pero bueno, voy a tener que hacerlo así. Pero no tengo cómo hacerlo bien aquí.
Es que no me... A ver cómo lo hago para que... Ok. Que no puedo hacerlo. Mientras lo presento, no puedo escribir. Pero ya voy a tratar de hacerlo lo mejor que puedo. Se refiere a esta parte, ¿no? Cuando dice que voy a borrar todo esto. Eso, ¿no? Que dice, pero si se toma el radio de cualquier círculo circunscrito como seno total de 1000 partes, no sé por qué dice seno, pero él toma ese valor de 1000, ¿no? Y dice que el radio de ese círculo que se circunscribe el radio es 1000, ¿no? Y entonces dice el cuadrado de la arista del cubo vale una tercera parte del cuadrado del eje, ¿verdad? Entonces está diciendo que el cuadrado de la arista, no sé cómo lo voy a escribir aquí, pero imagínense que ese 2 es el cuadrado, para no... O sea, el cuadrado de la arista del cubo vale, o sea, vale, es igual, lo mismo que decir que es igual a una tercera parte, que es un tercio, del cuadrado del eje, que es lo mismo que el diámetro. ¿Sí? El cuadrado del eje, o sea, el eje del cubo es lo mismo que el diámetro de su esfera. Diámetro, eso es lo que está diciendo. Es que no lo puedo poner de mejor forma. Entonces dice que si el eje valiera 2000, entonces la arista del cubo valdría 1155. Pero ahí habría que hacer el cálculo. Esto es lo que está diciendo ahí. Que si el diámetro, el eje, que es lo mismo que de la esfera, o orbe, el orbe que circunscribe, vale 2000, entonces la arista del cubo sería igual a 1155. 1155. Sí, esa es como la pregunta de dónde saca ese valor. Ajá, sí, eso. Esa fue la relación que yo quería ver. Si lo escribo en un cuaderno es un poquito más llevadero, ¿no? O sea, arista al cuadrado es igual a un tercio de diámetro o eje al cuadrado. Sí. Entonces ahí obviamente hay que trabajar eso, ¿no? Eso sale. Sí. Yo quería hacer la operación para que me diera el resultado. Y la puedo hacer. No, ahorita la hago.
al cuadrado. Claro, borremos este valor y el único dato que tienes es que vale 2000 esto. Ajá. O sea, no, disculpe. Sí. 2000, sí. 2000 al cuadrado. Mm, claro, tendría que ser 2000 arista al cuadrado es igual a 2000 al cuadrado, pero es un tercio de eso. Ah, ya. 2000. 2000 dividido entre 3. Pero primero es el cuadrado. Primero hay que encontrar cuál es el cuadrado de 2000. Ah, o sea, sí, claro. 4000. Eso es. Dividido entre 3. Ujú. Ya. Baja el 1. 2000 al cuadrado son 4 millones, ¿no? Un tercio de 4 millones. 4 millones. A 4 por 10. Ah, Da un valor. Pero eso sería el cuadrado. sí. Posiblemente no dé exacto 1155, pero va a dar muy cerca. O sea, la operación sería, así como bien simple, 2000 al cuadrado son 4 millones. Voy a ponerle un punto. Eso, pero es un tercio de eso, ¿verdad? Y un tercio de eso es 1.333.333 periódicos, ¿no? Pero ahí falta una operación, que eso, como la lista está al cuadrado, al pasar hacia acá, tengo que encontrar la raíz cuadrada de esto. Entonces, y la raíz cuadrada de ese número es 1154,7. Ya. O sea, es prácticamente un valor muy cercano, una aproximación seguro a este valor. Pienso yo. Ah, ya. Sí, claro, eso yo preguntaba era precisamente eso. No era que Pitágoras estuviera errado, sino cómo se halla esa proporción, esa medida, ¿no? Esa magnitud. Claro, eso si supiera cuánto va a valer una esfera, ¿no? Cuánto va a valer, por ejemplo, si yo quisiera, ves que él construye acá, yo lo pienso así, como él da este orden a los planetas y dice que Saturno está en ese orbe, y adentro viene el cubo. Entonces, pues, aquí ya yo digo, si yo quiero empezar a construir esto armarlo así como se hace en este modelo, pues empiezo diciendo, invento un número, como dice el 2000, entonces
que ese orbe me vale 2000, pero por dentro, porque por fuera tiene otro valor, Ah, tiene un grosor y eso cambia ese valor, pero bueno, ya sé cuánto vale por dentro, cuánto vale circunscribiendo al cubo, y de ahí digo, bueno, entonces, ¿cuánto me va a valer la arista de ese cubo que va a estar adentro? Me vale, según como dice él, es un tercio del cuadrado del diámetro. El cuadrado de la arista es igual a un tercio del cuadrado del diámetro de esa esfera o de ese orbe. Y así va calculando, ¿no? Y después viene... ¿Sí? Y como digo, bueno, ok, eh, mi arista vale 1155. ¿Cómo será el círculo que lo circunscribe? Y se acuerda que él daba una razón que decía que era que el radio de ese círculo era la mitad del cuadrado de esa arista. ¿Sí? Así que será todo un poco enredado, pero así va, ¿no? Va calculando una cosa y otra y así. Pero eso en general, esa es la idea en general de lo que se ve en este... Entonces, por ahora, quería que tuvieran esa idea en general. Igual la podemos seguir trabajando, como para ir cerrando por la hora. Y ya traer como listos para la próxima clase el tetraedro. Lo ideal sería tener visto todas las diagonales de los sólidos y construido obviamente todos los sólidos. Y durante la semana, si tienen consultas, dudas, preguntas sobre este cálculo, sobre cómo se calcula esto, lo podemos ir viendo sin ningún problema. Pero como para ya ir cerrando la clase, el próximo jueves continuamos con el trabajo de Kepler, que es bastante, pero está muy bueno. bien, ya entendí. Unas consultas. Gracias.